Mis jóvenes, siendo las 12:10, regresamos. Ya, deje de comer. Estamos en clase. Faltan solamente 55 minutos. Se va a llenar. Y luego, ya. Mis jóvenes, ¿estamos? Estamos. Industria ligera o de consumo. Fabrica bienes dirigidos al consumidor final, nosotros, transformando materias primas y productos semi-elaborados. Las más importantes, industria pesquera, materia prima, anchoveta, atún principalmente, productos derivados, harina de pescado, aceite de pescado, conservas de pescado. En harina y aceite principalmente procedentes de la anchoveta, en conservas destaca el atún, la sardina, la caballa. Ubicación de las principales plantas pesqueras de harina y aceite, Chimbote, Chicama, Chancay, Callao y Pisco. Oleaginosa, óleo deriva de aceite. Materia prima, semilla de algodón, aceituna u olivo. Fruto de la palma, también la soya. Producto derivado, aceite para cocinar, aceite doméstico. Ubicación de las principales fábricas, Lima, Ica y Piura. Molinera, molinera. Bueno, en el molino se muelen los granos de trigo y maíz. Producto derivado, la harina. Y la harina es el insumo para los fideos, etcétera. Galletas también. Ubicación de los principales centros molineros en el Perú, Lima y Piura. Es más, existe una empresa llamada Molitalia, que precisamente está cerca a San Marcos, por la avenida Venezuela. Azucarera y derivados. Materia prima, la caña de azúcar. Productos derivados, azúcar blanca, azúcar rubia, chancaca, papel y el ron que sí se puede tomar, siempre y cuando sea mayor de edad. Ubicación. Las principales zonas productoras de caña están en el norte, La Libertad, Lambayeque, pero también es importante mencionar a Lima. Por ejemplo, el Valle de Paramonga, cerca a Ancash. Textil. Materias primas, algodón, lana de ovino, fibra de alpaca. También se incluye la fibra sintética como el nylon. Productos derivados, la tela y las prendas de vestir. Ubicación Lima y Callao. Y en Lima, La Victoria, Emporio de Gamarra. Seguimos con la industria ligera o de consumo. Lechera, materia prima, la leche, productos derivados, leche evaporada, queso, yogur, mantequilla. Ubicación, destacan Arequipa, Lima y Cajamarca. Embutidos, materia prima, la carne de vacuno, la carne de cerdo, aves, pavita, pollo. Y sí, leyó bien. ¿Qué dice después de aves jóvenes en el cuadro? A ver si están atentos. ¿Qué dice después de aves? Creo que voy a comenzar a llamar por lista. ¿Ah? Dice equino. Así es, Andrea. Y equino se refiere al caballo. Sí, jóvenes. En algunos embutidos se emplea la carne de caballo. Seguramente ya lo sabía. Profe, hay que denunciar. Denunciar nada, porque eso se menciona en el reverso del empaque del embutido. Lo que pasa es que la mayoría no lee. Y los que leen, es probable que no sepan qué es equino. Equinos son los caballos. Pero no se asuste. Son caballos
que han sido criados especialmente con ese fin. O sea, usted no se va a intoxicar ni nada al respecto. Productos derivados: salchicha, salame, jogó, jamón, jamonada, chorizo. Ubicación: Lima, Callao. Industria del cuero, peletería y derivados. Materias primas: piel de vacuno, es decir, el cuero. Piel de ovinos, piel de caprinos, reptiles, como el cocodrilo. Productos derivados: calzado, cartera, casaca, correa, billeteras. Principal zona de producción: La Libertad. Trujillo debe ser la capital del cuero en el Perú. Después mencionamos a Lima, Arequipa, Cusco, Cajamarca y Puno. De bebidas, materias primas: la uva, base para el vino y el pisco, la cebada para la cerveza, el maíz, frutas. Maderera: árboles madereros como materia prima. Ejemplo: cedro, caoba, tornillo, moena, ispingo, capirona, cachimbo. Sí, hay una madera llamada así, cachimbo. Derivados: tabla, tablones, muebles a partir de estos. Ubicación: Iquitos, Pucallpa. Y también la farmacéutica. Llegamos al comercio. Actividad consistente en la compra y venta. Contribuye al intercambio y abastecimiento de productos y servicios para la satisfacción de necesidades. No se olvide que en el sector terciario también mencionamos a los servicios. El comercio se divide en dos: interno y externo. Interno es el intercambio de productos que se realiza dentro del país. Se divide según el volumen de transacción en dos: mayorista y minorista. Mayorista, como el que se da en el gran mercado de Lima, el mercado de Santa Anita, y el mercado tradicional. Y minorista, en centros comerciales y grandes almacenes, supermercados, mercado de frutas y comercio ambulatorio. Comercio externo, también llamado internacional, el que se realiza entre países, regulado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Bueno, aquí hay que mencionar dos momentos: importación, exportación. Importación: compras que realiza el Perú de un país extranjero. Ahí puede ver los contenedores transportados por un buque de carga y los arcos pórticos que se utilizan en el puerto, parece el puerto del Callao, para su desembarque. Exportación: productos que nuestro país vende al extranjero y por el cual recibimos divisas. Los productos que se exportan se dividen en dos tipos: tradicionales y no tradicionales. ¿Por qué se les llama así, tradicionales? Porque son los que históricamente siempre hemos exportado. Característica de estos tradicionales. ¿Y qué es lo que el Perú más ha exportado, jóvenes? Producto con alto o escaso valor agregado. Históricamente, recuerden nuestra historia: la prosperidad falaz, guano, salitre, el boom del caucho, la exportación de harina de pescado en el boom pesquero, o hace poco, el boom minero, cobre, oro, plata, zinc. Lo que más hemos exportado, jóvenes, correcto, Andrea, son productos con escaso o nulo valor agregado. Esa es la característica de los tradicionales. A ver, leamos. Su exportación es permanente y generan la mayoría de las divisas. Eso no lo podemos negar. En especial los productos mineros, los que representan mayor capital y volumen de exportación. Pero la buena noticia es que en los últimos tiempos ha ido aumentando el peso de los productos no tradicionales. Son productos que se exportan en poco volumen, pero tienen un mayor valor agregado. Ejemplo: los espárragos, los arándanos, el pimiento piquillo, la joyería, artesanías, las botellas de plástico, maquinaria. Profe, ¿el Perú fabrica maquinaria? Sí, lo generado por las metalmecánicas, etcétera.
Transporte en el Perú, por tierra, terrestre, por aire, aéreo, por agua, acuático. El acuático se da a nivel de puertos. Los puertos pueden ser marítimos, como el Callao, como Chimbote, como Paita. Los puertos pueden ser fluviales, o sea, a orilla de los ríos. ¿Como cuáles? Como el puerto de Iquitos, el puerto de Pucallpa o Puerto Maldonado. Y Puerto Lacustre como el puerto de Puno a orillas del lago Titicaca. Aéreo, la infraestructura con la que se cuenta, aeropuertos y aeródromos. Y el terrestre se da principalmente en carreteras y en menor proporción en las redes ferroviarias. Transporte terrestre. Hay que recordar que la red vial se divide en niveles nacional, departamental, vecinal. La más importante, desde luego, es la nacional. Las carreteras en la red vial nacional se dividen en dos tipos de ejes. Como puede ver en el mapa, ve una línea amarilla, un trazo amarillo, otro de rojo y otro de verde. Esas son las carreteras longitudinales o ejes longitudinales. De amarillo, de la costa, nombre, la Panamericana. De rojo, la longitudinal de la sierra. Y de verde, la longitudinal de la selva, también llamada marginal de la selva. Y a partir del 2002-2003, hace 20 años más o menos, llamada también carretera arquitecto Fernando Belaúnde Terry, porque fue en el primer gobierno de Belaúnde que se inició la construcción de esta carretera, también llamada, como les dije, la marginal. Pero de nada sirve la comunicación de norte a sur y de sur a norte si no podemos subir de la costa a la sierra y de la sierra y bajar a la selva. Para este tipo de situaciones no sirven las carreteras transversales. Ejemplos de transversales: la carretera Olmos Corral Quemado, la Manuel Mesones Muro, se inicia en Olmos, Lambayeque, hasta el puente Corral Quemado en Amazonas, selva, lugar en el que se une con la longitudinal de la selva. La transversal de mayor tráfico, la carretera central, empieza en el intercambio vial La Menacho, en Lima Metropolitana, pasando por el Abra de Anticona, que mucha gente llama Ticlio, llega hasta la repartición. ¿Dónde queda esto? En La Oroya, Junín, donde se vincula con la longitudinal de la sierra. La carretera de los Libertadores, que lo lleva desde Ica hasta la ceja de selva de Ayacucho, parte desde la carretera Panamericana Sur, en la provincia de Pisco, Ica, pasa por Huancavelica, prolongándose hasta Ayacucho. Y por último, la famosa carretera interoceánica sur, parte de Iñapari, Madre de Dios, frontera con Brasil y Bolivia, llega hasta los puertos de Marcona, en Ica, Matarani, en Arequipa, e Hilo, en Moquegua. Red ferroviaria en el Perú. Hay dos principales redes ferroviarias: el ferrocarril del centro, el que pasa aquí por Lima, Callao, y pasa por Ticlio, y el del sur. El del centro, concesionado a la empresa Ferrovías Central Andina, SA, es el principal medio de transporte de minerales de la región central del país. Recorre Pasco, Junín y Lima. Por ejemplo, si vemos el trayecto desde Lima, llega a Junín en La Oroya, el transporte de minerales de La Oroya sigue hacia el norte, rumbo a Pasco, pero también en la parte sur de La Oroya existe el transporte de pasajeros, especialmente de Huancayo a Huancavelica, como ven en el mapa. ¿Alguien de los aquí presentes sabe cómo le llaman los lugareños? Y a partir de esa forma de llamarle, también todo el Perú, al tramo del ferrocarril central llamado, que va de Huancayo a Huancavelica, Huancavelica a Huancayo, yo sé que lo sabe, es el famoso tren, el tren, así es, Andrea, el tren macho, así le llaman.
¿Por qué? Bueno, muchos dicen que el nombre lo recibe porque sale cuando quiere y llega como puede. Profe, eso no es alentar la mala conducta de los llamados machistas. Sí es verdad, porque claro, yo, profe, ¿cómo es eso de que sale? No, sale cuando quiere y llega como puede. Bueno, esto sí se cumple para el servicio que da el tren. Sale cuando quiere, no hay horario fijo. Llega como puede. Se puede de repente parar en cualquier momento. ¿Y cómo llega? Bueno, a duras penas, o usted caminando. Ahora hablemos del ferrocarril del sur y suroriente. Mire el mapa, ¿dónde comienza o dónde podríamos comenzar el trayecto? Desde la costa de Arequipa. Mire el mapa, dice Mollendo, Matarani, sube a La Joya y de La Joya sube a la Ciudad Blanca, Arequipa. Luego usted dice, profe, luego va a Juliaca, pero para ir de Arequipa a Juliaca pasa por Crucero Alto. Hay un Abra llamado Crucero Alto. De Juliaca se siguen dos ramales. El más corto llega hasta Puno, orillas del lago Titicaca, y el más largo entra al Cusco. Primero Sicuani, Urcos, y llega al Cusco. Y el sector que va de Cusco a Machu Picchu le llaman Ferrocarril Sur-Oriente. Transporte aéreo, principales aeropuertos. El más importante del Perú, el Jorge Chávez en el Callao. El segundo más importante es el de Arequipa, el Rodríguez Bayón. Disculpe, el segundo más importante, el lapsus, es el Velasco Astete del Cusco. Me emocioné, jóvenes, con Arequipa. El de Arequipa es el tercero. Otros, el Francisco Secada Viñeta de Loreto, el Carlos Martínez de La Libertad, el Guillermo Concha de Piura y el Abensur Rengifo de Ucayali. Transporte acuático se realiza a través, es importante la infraestructura de los puertos. En el marítimo, puertos mayores, se utiliza para el comercio nacional e internacional. Principales puertos, en la costa norte, Talar y Paita en Piura. En el centro, Salaberry en La Libertad, Chimbote en Ancash, Callao y San Martín. San Martín es el de Pisco en Ica. Y en la costa sur, Matarén en Arequipa e Hilo en Moquegua. En la foto, el puerto mayor de Paita. Pero también hay puertos menores, donde solamente se utilizan para exportar. Transportes fluviales. Constituye la red hidrográfica amazónica con un total de 8.573 kilómetros de ríos navegables. Destacan el río Amazonas. Bueno, en realidad la cuenca del río Amazonas. Tenemos ahí el puerto de Iquitos. Porque el puerto de Quito se ubica exactamente a orillas del río Nanay, que es un afluente del Amazonas. A orillas del Ucayali, el puerto de Pucallpa. A orillas del río Guayaga, el puerto de Yurimaguas. Y a orillas del río Madre de Dios, Puerto Maldonado, en la foto Pucallpa. Y en lacustre, como vemos en la foto, el puerto de Puno, a orillas del lago Titicaca. Otro puerto importante es el de Chucuito. Turismo en el Perú. También es menester del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través del Viceministerio de Turismo. Formula, propone, dirige, ejecuta y evalúa la Política Nacional de Turismo y Artesanía. Actividades que hace este viceministerio: fomenta la inversión turística, mejora los servicios, protege al turista, genera una conciencia turística en la población, promociona la inversión en turismo, propicia la diversificación de los productos turísticos. Tipos de turismo: gastronómico, terapéutico, como las aguas termales, el de aventura, el rural comunitario, el vivencial y el cultural. Principales atractivos concurridos en el Perú: Santuario Histórico de Machu Picchu, el Valle Sagrado de los Incas y el Resto Arqueológico de Sacsayhuamán, los tres en Cusco. La Reserva Nacional de Paracas, las líneas de Nazca, los dos en Ica. La Reserva Nacional de Tambopata en Madre de Dios, el Monasterio Santa Catalina en Arequipa, el Parque Nacional de Huascarán en Ancash, Pachacamac en Lima, el Circuito Mágico de las Aguas también en Lima, cerca del Estadio Nacional. De repente lo ha visitado de noche. La idea es hacerlo de noche. Bien, jóvenes, claves. Pregunta 1. Durante el mes de marzo del 2017
diversos huaicos y bloqueos en las rutas de acceso a la zona central del país obligaron a suspender el servicio de 4 hidroeléctricas: Huampaní, Cayahuanca, Moyopampa y Matucana. Le pregunto, ¿dónde se encuentran estas 4? En la cuenca del río Rímac, no lo olviden. En tanto, la de Huinco, recuerde que en total son 5, operó por algunos días parcialmente, o sea, a media caña. De lo mencionado, determina el valor de verdad. 1. La reducción del fluido eléctrico afectó a las ciudades de la costa meridional, Meridionales Sur, Tacna, Moquegua, Arequipa. Jóvenes, ¿verdadero o falso? Si estas son centrales que están en la cuenca del Rímac, no afectó a las ciudades de la costa sur. Falso, falsazo. 2. Uno de los lugares más afectados fue la provincia de Lima Metropolitana. Verdadero. Ese día no pudo ver su novela. Profe, ¿cuándo? Marzo del 2017. Hace poco más de 5 años. 3. La central eólica Rubí, que sabemos está en Moquegua, ayudó a regularizar la energía en las ciudades afectadas. Falso. Rubí que en Moquegua. Las centrales en mención fueron construidas en la cuenca del Rímac. Verdadero. Jóvenes de clave. Entonces, algo de clave. ¿Qué dice? Por supuesto. Clave, la letra C. La C de cachimbo. Como lo será. Yo tengo fe en usted. O la C de casita también, ¿no? 2. El Perú fue catalogado como el máximo exportador. Jóvenes, aquí sí. Infla el pecho de orgullo. Primer puesto en el mundo en exportación de uvas frescas. Nadie nos gana. Nuestros principales compradores. Nuestro principal comprador, China. Especialmente las uvas Red Glove. Profe, no sea guachafo. Dígalo en español. Ya, globo rojo. Pero recuerde pues que cuando se exporta hay que adherirnos al idioma mundial, ¿no? Son más conocidas como las uvas Red Glove. Son muy consumidas en los días que se celebra el Año Nuevo Chino. Este logro también beneficia al aumento de los puestos de trabajo, como por ejemplo el de la selección y el empaque adecuado de estas uvas. Respecto a lo mencionado, podemos afirmar que este producto es, jóvenes, sencillo. Este producto, tal como se describe en cuanto a exportación, ¿es tradicional o no tradicional? Uvas frescas, selectas y empaquetadas uvas frescas. Es no tradicional, correcto, Milagros. Sector no tradicional. Profe, ¿y dónde está el valor agregado? En la selección y en el empaque. Entonces, jóvenes, ¿qué marcamos? ¿Qué letra? ¿Hay o no hay clave? Claro que sí, correcto, Ángel. La clave es la letra D, de tipo no tradicional y con valor agregado. 3. Uno de los viajes más exclusivos y lujosos de tren en Sudamérica y en el mundo, ¿ah? En el mundo, es el que se realiza en los Andes del Perú. Se ha acondicionado un servicio especial de tren de primera clase llamado Andean Explorer. Esto ha traído un aumento de turistas nacionales e internacionales. La vía férrea es operada y utilizada por la empresa Perú Rail. Esta ruta ferroviaria permitirá conocer paisajes como, ya, primero, identifiquemos, ¿de qué red ferroviaria estamos hablando? ¿Del ferrocarril central o el del sur? Dice Perú Rail, Andean Explorer y brinda un servicio exclusivo y lujoso. No los leo.
¿El central o el del sur, jóvenes? ¿Dónde escuchó usted tren de lujo? ¿No es acaso para ir a Machu Picchu? Claro. Por tanto, se refiere al ferrocarril del sur. Pero el ferrocarril del sur solamente recorre Cusco. No, también recorre Puno y Arequipa. Es toda una red, es un circuito. Entonces, si es el del sur, ¿por qué lugares pasará? Uno, el Abra Crucero Alto, verdadero, que une Arequipa con Puno. Valle del Mantaro queda en Junín. Más bien el Valle del Mantaro corresponde al ferrocarril central. El Valle de Urubamba, sí, porque queda en Cusco. El Cañón del Pato, por ninguna red ferroviaria, este queda en Ancash. Y por ahí no hay trenes. Entonces, ¿cuál es la clave? La uno y la 3. ¿Hay respuesta, jóvenes? 1 y 3. La A. Y la última, relacione. Eje longitudinal. Ahí puede ser la Panamericana, puede ser la de la Sierra o puede ser la Marginal de la Selva. De enlace. Eje transversal, que de la costa sube a la sierra y de la sierra baja a la selva. O red vial vecinal. Vecinal, ¿ah? Ya, comenzamos. Eje longitudinal. ¿Con cuál va? Con la D. Juan y María deciden viajar de Piura a Paracas en el mes de febrero. Piura está en la costa, Paracas está en la costa. ¿Qué carretera utilizarán? La Panamericana, pasando por Lima. ¿Correcto, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Por qué la 1 y la D? Perfecto. 2. De enlace. Es con la familia Sánchez, que reside en Chancay, costa, Puerto Chancay, ordene su viaje a los baños termales de Churín. O sea, sube a la Sierra de Lima. Eso es carretera de enlace. Sería 2 con C. Eje transversal. Mucho dirán, profe, ¿no es transversal? Es que recuerda que la transversal suele ser de la costa a la sierra y sigue por la selva. Y esta solamente va de costa a sierra. Y es de pequeño tamaño. Transversal. Con la B, Lucio y su amigo deciden partir de Lima a seguir al equipo de sus amores. Esperemos sea la Alianza Lima, que jugará en Huancayo. Claro, irán por la carretera central y Huancayo en el Valle del Mantaro. Claro, luego utilizarán la longitudinal de la sierra, pero en principio utilizarán la carretera central, que es una carretera transversal. 4. La red vial vecinal. Isabel, o usted toma su bus, toma el consorcio vía, toma el rápido, que recorre toda la universitaria. Pero dice aquí, rumbo a su trabajo. Yo le cambio. Rumbo a su futura casa de estudios por 5 o 6 años. San Marcos. ¿Qué le parece? Y podría ser, en vez de Isabel, ¿por qué no? Poner Ángel, Andrea, ¿ah? Milagros. ¿Quiénes más participan? Shari, Nayeli. ¿Quiénes más participan? A ver, Leonardo, Rodrigo. Y bueno, no veo ningún nombre nuevo por acá. Estaba revisando el chat. Ah, acá, Nancy Camila, que también, de cuando en cuando. Milagros, ya lo mencioné, Nayeli Rubí, Venturo Zambrano también. También está ahí. Marlene Palomino. Bueno, jóvenes, ya. Así podría ir la A. Cualquiera de ustedes tome el bus que recorre toda la universitaria rumbo a San Marcos. ¿Qué sería? Red vial vecinal. 4 con A, jóvenes. ¿Hay clave o no hay clave? Por supuesto, la A. Y si no copió, ahí va. 1C, 2D, 3A y 4A. Bien, jóvenes, culminamos con estas 2 últimas semanas el tema de geografía. ¿Será posible que luego de 2 semanas tenga problemas en completar? Lo que hemos visto en estas 2 últimas semanas fue la rama de la geografía llamada geografía. ¿Nadie? Agricultura, ganadería, industria. Geografía.
Uy, no puede ser. ¿Nadie? ¿Cómo se llama esa rama de la geografía? A ver, última esperanza. Geografía. Ahí quedó entonces. Ah, gracias, Nayeli. Ya estaba ya una lágrima surcando mi mejilla. Por eso apagué la cámara para que no vean eso, el bochornoso espectáculo que iba a dar. Pero bueno, ya me tranquiliza ya. Geografía económica. Así se llama los temas desarrollados en estas semanas 13 y 14. ¿Qué estudia la geografía económica? Las actividades económicas, por supuesto. Ahora sí, voy a dejar de compartir y presentaremos qué nos toca, jóvenes, qué poder estaba faltando. Antes del receso vimos el primer poder del Estado, el legislativo, representado por el Congreso. La semana pasada vimos al gobierno, es decir, al poder ejecutivo. Por ende, toca ahora desarrollar al poder que debería ser el menos politizado, el más técnico de los tres. Nos referimos al poder judicial. Presentemos entonces la diapositiva respectiva. Ahí va. Jóvenes, me confirman cuando aparezca, ¿ya? ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Gracias, Ángel. El Poder Judicial. La mayor parte de la clase versará sobre el funcionamiento y las características de sus órganos jurisdiccionales. Profe, ¿qué son estos? Son las diferentes instancias a las cuales accedemos para la administración de justicia, que es un derecho que tienen todos los ciudadanos y es un deber del Estado ejercerlo. Profe, al grano, ¿de qué está hablando? Estamos hablando de las cortes y juzgados, donde se imparte justicia. Y aquí es importante mencionar la labor de quién? Del juez. Existe un ordenamiento jerárquico en el Poder Judicial, que es encabezado por quién? Por la Corte Suprema. Y en la base de esta pirámide imaginaria, ¿a qué nivel encontramos? A los juzgados de paz. Jóvenes, si los juzgados de paz, si los jueces de paz administran justicia, escuche bien, administran justicia en un centro poblado, los jueces de paz letrados, ¿en qué jurisdicción lo hacen? Recuerda que estamos yendo de menor a mayor en cuanto a espacio. Si los juzgados de paz lo hacen en algunos centros poblados, los juzgados de paz letrados lo hacen en un que es más grande que un centro poblado, pero de menor tamaño que una provincia. Está fácil, jóvenes, ¿ah? Más grande que un centro poblado, pero más pequeña que una provincia. Correcto, Venturo, correcto, Ángel. Un distrito. Profe, pero tengo entendido que en el Poder Judicial también hablamos de distrito judicial. Pregunto, para los que han estado leyendo ya este tema o algo saben al respecto, los juzgados de paz letrados administran justicia en un distrito judicial. ¿Qué pasaría si esa fuera un enunciado para que usted diga si es verdadero o falso? La respuesta, ¿cuál sería? ¿Verdadero o falso? ¿Qué enunciado, profe? Ya, este. Los juzgados de paz letrados administran justicia en los distritos judiciales. Falso. Administran en un distrito administrativo.
¿Y qué es un distrito político administrativo? Los distritos que conocemos. Por ejemplo, San Martín de Porres, donde vivo yo. Barranco, Chorrillos o Miraflores, donde vive usted. Profe, solamente en Lima, cualquiera de los más de 190 distritos en el Perú. Cualquiera. No lo olvide. Juzgado de Paz Letrados es a nivel distrital. Distritos administrativos. Jóvenes. Esto último. ¿Se entendió? Correcto, se entendió. Entonces sigo explicando. Recuerda que vamos de menor a mayor. Y, qué fácil, ¿ah? Los juzgados especializados y mixtos realizan su labor a nivel ¿qué? A nivel ¿qué sigue después de un distrito? ¿Qué sigue después de un distrito? Correcto, Ángel. A nivel provincial. Los jueces especializados y mixtos son jueces provinciales. Me doy un salto de juzgado especializado y mixto a Corte Suprema. Qué fácil. Y la Corte Suprema lo hace a nivel ¿qué? Y la Corte Suprema lo hace a nivel ¿qué? Por algo se llama Suprema en el Perú. A nivel, no los leo, a nivel nacional en todo el territorio de la República del Perú. Si la Corte Suprema es en todo el Perú y los juzgados especializados y mixtos es a nivel provincial, se entiende que las Cortes Superiores lo hacen en un nivel intermedio entre la provincia y todo el Perú. ¿Me puede decir más o menos de qué jurisdicciones estamos hablando? ¿De qué tamaños? ¿De qué divisiones? A ver, ¿quién se da cuenta? Las Cortes Superiores administran justicia. Ya. La idea está muy bien, Milagritos. Muy bien, Ángel. Profe, serían como departamentos. Mejor, Carmencita. Si fueran departamentos, regiones, ya, vamos a suponer que fueran exactamente regiones. Primero pregunto, ¿cuántas regiones político-administrativas tiene el Perú? Todos sabemos que 25, ¿correcto? ¿Estamos bien? En el Perú existen 25 regiones, todos sabemos eso. 25 regiones y aparte Lima Metropolitana, que como veremos en la semana 16, es una provincia que no pertenece a ninguna región. Eso también lo sabe, ¿correcto? ¿Sí? Saben todos aquí que la división política del Perú es la siguiente: 25 regiones y Lima Metropolitana. Ya, supongamos que por cada región haya una corte superior. ¿Cuántas cortes habrían? 25, ¿correcto? ¿Estamos bien? Deberían haber 25 cortes superiores. Ya, más Lima. Profe, más Lima serían 26 cortes superiores. Ya, pero jóvenes, ¿Lima es poco o muy poblada? Lima Metropolitana es muy poblada, tiene más o menos 10 millones de personas. ¿Será suficiente una sola corte superior para 10 millones de limeños? Yo creo que no. Y es por esa razón que en Lima Metropolitana hay 4 cortes superiores. Lima o Lima Centro, Lima Sur, Lima Este y una que me imagino conoce la mayoría, la Corte Superior de Lima Norte. ¿Alguna vez ha caminado, ha paseado por la avenida Carlos Izaguirre entre la avenida Tupac Amaru y la Panamericana? ¿Alguno de los presentes ha transitado por ahí, ya no caminando, pero al menos en carro? Ahora resulta que nadie vive en Lima Norte. Bueno,
Los que viven en Lima Norte saben muy bien de qué zona estamos hablando. Es harto conocida. Bueno, ahí se ubica la sede de la Corte Superior de Lima Norte. En Lima, entonces, ¿cuántas cortes superiores existen? Repito, Lima Centro, Lima Sur, Lima Este, Lima Norte. ¿Cuántas? Cuatro. Ya. Teníamos 25, ¿no? 25 más 4, 29. Pero sucede que hay regiones del Perú donde opera más de una corte superior. ¿Por qué? Por razones de geografía y especialmente de densidad poblacional. Así que el número será mayor o menor a 29. Recordándoles que hay subdivisiones, que en varias regiones hay por lo menos dos cortes superiores, como en Piura, por ejemplo. En Piura hay dos. ¿El número será mayor o menor a 29? Será mayor. Profe, de frente, ¿cuántos? Ya, no lo olvide. 34 distritos judiciales. En el Perú, en total, existen 34 distritos judiciales. Pregunto, ¿y en un distrito judicial, qué juez es el que administra justicia? ¿Juez supremo? ¿Juez superior? ¿Juez especializado? ¿O juez de paz letrado? El juez superior, que es el responsable de una corte superior. Bueno, jóvenes, ¿qué les digo? Lo más importante del tema ya lo hemos abarcado ya. Profe, pero ¿no hay acaso más diapositivas? Por supuesto, pero con las siguientes va a ser más fácil, creo yo. Es lo más importante. Y gracias por su atención. Este tema, explicarlo sin dibujitos, sin esquemas particulares, se hace más difícil, pero creo yo que usted al menos ha podido captar la esencia de la explicación. Los detalles, que a veces siempre se nos van en cualquier explicación oral, ya se verán con las siguientes diapositivas. ¿Ya? Ya. Poder judicial. Es el poder del Estado que, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, ejerce la potestad de administrar justicia, la cual emana del pueblo y la ejerce a través de sus órganos jurisdiccionales, con arreglo a la Constitución y las leyes, y a las leyes. Datos sobre el Poder Judicial. A ver, leemos por la izquierda. El Poder Judicial es autónomo en lo político, administrativo, económico y disciplinario. O sea, no depende de ningún otro poder. Los jueces y juezas ejercen sus funciones con independencia, con sujeción a la Constitución y a su ley orgánica. Hay una ley orgánica del Poder Judicial. La competencia del Poder Judicial se extiende a todo el territorio de la República, teniendo en consideración la extensión jurisdiccional, o sea, tomando en cuenta si es centro poblado, si es distrito, provincia o distrito judicial. Y el derecho consuetudinario, según el artículo 149 de la Constitución Política del Perú. Ya usted era, profe, ¿qué es eso? Derecho consuetudinario. Profe, mencionarlo nomás genera problemas. Ya, nunca se olvide. Llamamos derecho consuetudinario al conjunto de normas legales de tipo tradicional, no escritas ni codificadas, distintas al derecho escrito, es decir, distintas al derecho convencional, al derecho occidental, que es el que nosotros conocemos. En otras palabras, son usos y costumbres aceptadas como obligatorias por una comunidad. Creo que ya más o menos se va dando cuenta y a partir de algunas noticias de hace algunas semanas, recuerda que estuvieron en el ojo de la tormenta los ronderos.
Las rondas campesinas. Caso Cajamarca, cuando detuvieron a un grupo de periodistas del programa Cuarto Poder, programa producido por América Televisión. Otros dicen, profe, fue secuestro. Bueno, o algo todavía peor. Recuerda la noticia donde unas mujeres fueron acusadas por ronderos de ejercer la brujería. Primero, ¿recuerda la noticia? Recién se enteran y malos ronderos torturaron a estas mujeres. Incluso se veía en las imágenes que la tenían colgada. Bueno, esos son ejemplos de cómo a veces se produce la colisión entre el derecho de las costumbres o derecho constitucionario y el derecho convencional. Se entiende que el derecho tiene como uno de sus pilares el respeto, la preservación y la promoción de los derechos humanos. Pero ¿qué pasa si en alguna parte del Perú los pobladores han aceptado como norma que, por ejemplo, a cierta edad se tenga que dar una pelea entre los jovencitos que van a dejar de ser niños para convertirse en adultos, porque esa es la costumbre del pueblo? Entonces hacen que se peleen hasta que uno de ellos pierde el conocimiento. Pregunto yo, uno dirá por un lado, profe, por más costumbre que sea, no se están ahí vulnerando derechos fundamentales, por supuesto. Eso es un punto del cual se va a tener que hablar todavía bastante. El derecho intercultural, el derecho y la interculturalidad. Bueno, sigamos mejor. Ahí están los órganos jurisdiccionales de los cuales hablé. El Poder Judicial está constituido por una organización jerárquica de instituciones que ejercen la potestad de administrar justicia en nombre del pueblo. Ya. ¿Qué es lo que vemos ahí? Corte Suprema de Justicia. Su competencia es en todo el país. Cortes superiores, competencia. Distrito Judicial. Juzgados especializados y mixtos, competencia, provincia. Juzgado de paz letrados, administra justicia en un distrito administrativo. Y los juzgados de paz lo hacen en algunos centros poblados. Entonces, jóvenes, ¿coincide este gráfico con lo que explicamos al inicio? Correcto. Por esa razón, por esa razón, haga la respectiva anotación o captura de esta diapositiva. Es clave, ¿eh? Del funcionamiento. Ahora hablaremos de cada una. Vamos a ver. Ya, ahora sí. La Corte Suprema de Justicia es el máximo nivel jurisdiccional del Poder Judicial. Su sede se encuentra en Lima. La sala plena está integrada por 20 jueces supremos. Se divide en salas especializadas en lo penal, civil y constitucional social. Los casos iniciados en las diferentes cortes superiores pueden llegar a la Corte Suprema para su revisión. Jóvenes, ¿a qué se refiere esto? Primero, ordenémonos. ¿Cómo se llama el nivel que está debajo de la Corte Suprema? Repito, ¿cuál es el nivel que está debajo de la Corte Suprema? Muy bien, Ángel. Son las Cortes Superiores. ¿Qué pasa entonces si usted pierde en una Corte Superior?
O sea, la resolución, la sentencia dada por el juez superior es en contra de usted. Pregunto yo, ¿usted tiene el derecho a apelar? ¿Se puede apelar, jóvenes? ¿Sí o no? Usted tiene un caso en una corte superior y ha perdido el caso, ha perdido el juicio. Pregunto, ¿puede apelar? No los leo, jóvenes. Claro, puede apelar. Si apela, va a un nivel superior o inferior. Una apelación, ¿sube o baja? Jóvenes, toda apelación sube. Si es corte superior, ¿qué corte está encima? Solamente una, la Corte Suprema. Ah, ahora se entiende. Leo de nuevo. Los casos iniciados en las diferentes cortes superiores pueden llegar a la Corte Suprema, si es que ha habido apelación. Jóvenes, esto último que es clave, ¿se entendió? El mecanismo de las apelaciones y cómo se resuelven, ¿se entendió? Espero que sí. ¿Saben por qué? Porque esa regla se cumple en cualquier nivel. Esa regla se cumple en cualquier nivel. Usted apela en un nivel y el caso entonces sube. El presidente, en este caso presidenta de la Corte Suprema, también lo es del Poder Judicial. El cargo es elegido cada 2 años por los jueces supremos titulares. En la foto, la doctora Elvia Barrios Alvarado, presidente del Poder Judicial. Y a la derecha, la sala plena de la Corte Suprema. Ahora, las Cortes Superiores. Las Cortes Superiores de Justicia del país corresponden a los... Ya, ahí está el número que dijimos. ¿Qué número es? Si usted lo escribe es mejor, para que nunca se olvide. Las Cortes Superiores de Justicia del país corresponden a los 34. Correcto, 34 distritos judiciales. Y la Sala Plena Nacional. Están integradas por los jueces supremos, agrupados en salas civiles, comerciales, penales, constitucionales y laborales. Resuelven, ya, jóvenes, está fácil. Si la Corte Suprema resuelve apelaciones de la Corte Superior, pregunto, ¿las Cortes Superiores resuelven apelaciones que provienen de dónde? Léalo, de los juzgados especializados y mixtos, que tienen carácter provincial. Sobre los distritos judiciales, ¿qué son? Son subdivisiones territoriales del Perú para efectos de la organización del Poder Judicial. Al igual que en la Corte Suprema, cada Corte Superior cuenta con una sala plena. En la provincia de Lima hay 4 distritos judiciales. Juzgados especializados y mixtos. Los juzgados especializados y mixtos administran justicia en salas civil, penal, mixto de trabajo y de familia. Serán mixtos cuando las provincias sean poco pobladas. Entonces podrán resolver 2 o 3 especialidades. Resuelven las apelaciones que provengan de los juzgados de paz letrados. ¿Intervienen en qué casos? Violencia familiar, acción de amparo, procesos penales relativos a trabajo, accidente de tránsito, derecho alimentario, interdicción judicial, habeas corpus, conflictos vinculados a un sindicato. Estamos llegando a la parte final. Juzgado de paz letrado, es a nivel distrital, como dijimos, es a nivel distrital. Administra justicia en materia civil, penal, laboral, de familia y casos de menor cuantía. Resuelven casos en los que no es necesario que el juez domine una especialidad. Casos: omisión de asistencia familiar, calumnia, demanda de pago, atienden por juicios por faltas, delitos contra el honor, filiación extramatrimonial, acciones de desahucio y despedida, apelaciones que provengan de los fallos de juzgados de paz. Y por último, los juzgados de paz, donde no es necesario que el juez sea un abogado. Es un órgano del Poder Judicial que se orienta a garantizar el acceso rápido y efectivo en los lugares donde no hay un juez de paz letrado.
Soluciona conflictos preferentemente mediante la conciliación y a través de decisiones de carácter jurisdiccional. Interviene en pago de deudas, indemnizaciones, separación de convivientes, faltas contra las personas, faltas contra la tranquilidad pública, hurto famélico, usurpación breve, asuntos en materia notarial. Los jueces, su labor, principios de la función del juez: unidad, exclusividad, independencia e imparcialidad. Rol de los jueces en los juicios: que se desarrollen con arreglo a la Constitución y a la ley. Que con base a la Constitución y a la ley se determine la culpabilidad de una persona en casos penales. Y también la aplicación de medidas cautelares. El juez de paz, requisitos: ser peruano de nacimiento, ser mayor de 30 años, residir por lo menos 3 años en el lugar donde postula, tener conducta intachable, conocer el castellano o el idioma autóctono. Y por último, jóvenes, los principios y derechos de la función del juez. La publicidad en los procesos. El principio de no dejar de administrar justicia. El principio de no ser penado sin juicio. Toda persona será informada de su detención. Toda persona tiene derecho a comunicarse con un defensor, o sea, con un abogado. Si no tiene dinero, tiene derecho a la gratuidad. Se le dará un abogado de oficio. Clave, jóvenes. 1, la A. De relaciones sale la A. 2, uno de los principios de la función jurisdiccional del juez es que el cargo es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, excepto la docencia, fuera el horario de trabajo. Esta obligación de los magistrados tiene como finalidad garantizar el principio de independencia. 2, la D. 3, un juez de paz ha resuelto un caso relacionado con una niña una pelea entre dos vecinos. En ella, uno ocasionó lesiones leves al otro. El juez resolvió multando con 100 soles al infractor y le entrega de 2 arrobas de maíz. O sea, como 22 kilos de maíz. Profe, qué caso tan raro. El agraviado, descontento, denuncia al juez por prevaricato, o sea, se excedió en sus funciones, aduciendo que no aplicó el Código Penal. De lo expuesto, ¿es correcta la denuncia interpuesta al juez? Y la clave es la letra C. No. ¿Por qué? Porque se nota que es derecho consuetudinario, derecho de los pueblos. Porque ha resuelto el juez de paz según los criterios de justicia de su comunidad. Seguramente así se castiga, con la entrega de 2 arrobas de maíz. 3, la C. Y última, la 4. En la 4 marcamos la letra B. Cuando una de las partes presenta un recurso de apelación, a través del cual se busca que un tribunal de jerarquía mayor verifique el veredicto. Recuerda cuando dijimos que cuando usted apela, ¿se sube o se baja? A ver, recuerda eso. Cuando usted apela, ¿sube o baja? Sube. Ya, ahí se refiere. Mayor jerarquía. 4, la letra B. Clave, jóvenes: 1A, 2D, 3C y 4B. Y siendo, jóvenes, la 1:07, ¿qué digo? 7, 8 minutos, le diré gracias por su atención. Dejaré de compartir. ¿Ya está? Y joven, próxima semana. Nuevamente, gracias por su participación y atención. Cuídense, nos vemos el próximo lunes a las 11 en punto. Chao. Y que tengan una excelente semana.